¿Qué vemos realmente cuando observamos el conflicto entre Estados Unidos e Irán? Muy buenos días. Desde la sede del Movimiento Victoria voy a prestar atención a tus comentarios, a tus dudas, sugerencias. Bueno, pues a simple vista, pues parece una guerra entre dos países. Parece una guerra entre dos países. Un solo conflicto con dos actores. Bueno, pero esa forma de interpretarlo es profundamente equivocada. Y esta guía pretende demostrar el porqué. Lo que Irán ha hecho no es simplemente entrar en guerra. Lo que ha hecho es activar una, si me lo permiten, trampa estratégica de alcance global. Y esta trampa no atrapa solo a Estados Unidos. Bueno, arrastra también a China hacia una confrontación directa con Washington, aunque de una forma que desafía las categorías convencionales de conflicto armado. Cuando se comprende la estructura de esta trampa, su geometría, sus mecanismos y sus implicaciones de largo plazo, se hace evidente porque nos encontramos, en términos estructurales, más cerca de una confrontación de alcance mundial. Atentos, nos encontramos más cerca de una confrontación de alcance mundial que en cualquier otro momento desde 1945. La verdadera guerra no se libra en el campo de batalla, sino dentro del sistema económico global. El estrecho de Hormuz es el arma económica más poderosa del planeta. Para comprender la dinámica del juego es útil recurrir a un experimento mental. Imaginemos una partida de ajedrez en la que uno de los jugadores cuenta con más piezas, mayor experiencia y recursos. Jugar de forma convencional, intercambiando pieza a pieza, garantiza la derrota del bando más débil. La alternativa es crear una posición en el tablero que, haga lo que haga el oponente, siempre pierda algo importante. En ajedrez esta táctica se denomina tenedor, un movimiento que ataca dos piezas simultáneamente, de modo que el adversario solo puede salvar una, la otra se pierde irremediablemente. Eso es exactamente lo que Irán ha ejecutado frente a Estados Unidos. Y la segunda pieza, la que Washington no puede salvar, es China. Para entender el alcance de la trampa, es imprescindible comprender la profundidad de la relación entre China e Irán, que va mucho más allá de lo que los analistas superficiales nos suelen reconocer. En 2021, ambos países firmaron un acuerdo de cooperación integral a 25 años vista. El acuerdo contempla una inversión china de 400.000 millones de dólares en infraestructura iraní. Una salvajada. Carreteras, carriles ferroviarios, puertos y sobre todo la cuestión energética, ¿no? A cambio, Irán se comprometió a suministrar petróleo en grandes descuentos durante el mismo periodo. China obtiene energía barata. Irán obtiene inversión masiva y estabilidad económica. Es un acuerdo mutuamente beneficioso de primera magnitud, a 25 años vista 400.000 millones. Dato clave. China importa aproximadamente 5,4 millones de barriles de petróleo al día, a través del estrecho de Hormuz, un punto que Irán controla de forma efectiva. Esta dependencia es estructural, no coyuntural. La economía industrial china, sus fábricas, cadenas de suministros y capacidad exportadora que abastece al mundo depende del petróleo iraní. Y una porción crítica de este petróleo pasa por un estrecho bajo influencia, como digo, iraní. No es un detalle menor, es una dependencia estratégica de primera magnitud. Desde Pekín, el conflicto presenta un cuadro incómodo.
si me permite la expresión. En apariencia, China podría beneficiarse. Bueno, su rival geopolítico, Estados Unidos, se desgasta militarmente, su economía se resiente y su credibilidad internacional se erosiona en tiempo real. Sin embargo, la trampa se cierne y se cierra precisamente aquí. El suministro de petróleo chino está siendo afectado. El suministro de petróleo chino está siendo afectado. En los primeros meses del 2026, China había anticipado el riesgo e incrementado sus importaciones pues un 16% para construir reservas estratégicas. Fue una jugada inteligente, pero ninguna reserva es indefinida. Cada día que el estrecho de Hormuz permanece parcialmente bloqueado, la presión sobre la economía china aumenta. ¿Impacto económico estimado? Bueno, por cada incremento del 25% en el precio del petróleo, para hacernos una idea, la economía china se contrae aproximadamente un 0,5 puntos porcentuales de su PIB. Sobre una economía que ya enfrenta tensiones internas, problemáticas estructurales que en este canal hemos abordado y que tenéis disponible. El impacto acumulado es, bueno, significativo. China está sufriendo las consecuencias, aunque en menor medida que Estados Unidos o Europa. Aquí estamos sufriendo todos consecuencias, pero China es ahora mismo la parte que más está sufriendo las consecuencias. Y es en este punto donde la trampa se cierra, porque Pekín debe de elegir, y cualquiera de las opciones disponibles la arrastra más profundamente hacia el conflicto. China podría optar por no hacer nada, por ejemplo, dejar que Irán se enfrente solo a Estados Unidos, ¿no? Pero si Irán cae, pues Washington logra derribar al gobierno iraní o instalar pues uno favorable a sus intereses, bien, las consecuencias para China serían devastadoras. Pérdida del principal socio energético de la región. Pérdida de la inversión de 400.000 millones. Cancelación efectiva del acuerdo de cooperación de 25 años. Pérdida del acceso al petróleo con descuento. Ruptura del corredor estratégico de la iniciativa de la franja y la ruta a través de Irán, la ruta de la seda. En síntesis, todo lo construido por China en Oriente Medio durante la última década desaparecería. Si Irán cae, la estrategia china en la región colapsa. China podría optar por ayudar a Irán. Otro escenario. Proporcionar armamento, tecnología y apoyo económico para sostener el conflicto. Y ya existen, ¿no?, evidencias concretas de que esto está ocurriendo. Empresas chinas han estado suministrando componentes de misiles a Irán. La tecnología satelital china ya se ha utilizado para identificar y rastrear posiciones militares estadounidenses. Sistemas de radar, herramientas de navegación y equipos de doble uso han estado fluyendo hacia Irán a través de terceros países. De hecho, Estados Unidos ya ha acumulado formalmente a China, ya ha acusado, formalmente a China de suministrar tecnología clave, incluida maquinaria para la fabricación de chips con aplicaciones militares. Se interceptó un buque iraní que transportaba equipamiento chino de doble uso. El sistema de navegación de Beidou, importante, el equivalente chino de GPS, está siendo utilizado para guiar ataques con misiles en la región. La implicación de China es más que evidente. Esto no es un territorio de neutralidad. Es una forma de guerra pues indirecta. Articula mediante suministros. Un escenario no muy distinto entre nosotros y los ucranianos, ¿no? Y está funcionando.
porque Estados Unidos no puede sancionar directamente a China sin abrir un segundo frente enormemente más peligroso en el Pacífico: Taiwán. El tenedor es así, perfecto. Si China no hace nada, pierde a Irán y todo lo que implica. Si ayuda, arriesga a una confrontación directa con Estados Unidos. No hay una salida limpia. Cualquier camino empuja a Pekín más adentro del conflicto. Esa es la trampa que Irán diseñó y que Estados Unidos activó al atacar. Para entender por qué esta trampa es tan peligrosa, es útil introducir dos conceptos estratégicos fundamentales que estructuran la lógica del conflicto. La dominancia de escala es la estrategia tradicional de Estados Unidos. Mantener tal superioridad militar que siempre sea posible subir el nivel del conflicto por encima de lo que pueda responder el adversario. Si te atacan, respondes con más fuerza. Si aumenta la presión, la elevas aún más. La idea es que, en algún punto, el rival vea hasta dónde puede llegar Washington y decida detenerse. El control de escalada en el conflicto de Irán y China no necesitan igualar cada nivel de fuerza. En cambio, controlan el ritmo y el aumento de la escalada. Eligen cuándo responder, cómo hacerlo, y mantienen al adversario en incertidumbre permanente. Lo más importante, se aseguran de que cada escalada del enemigo le cueste más a él que a ellos, los norteamericanos. La pregunta clave es, en un conflicto entre China y Estados Unidos, ¿qué estrategia prevalece? La respuesta se vuelve clara cuando se considera la geografía. Si ambas potencias entran en guerra, el escenario principal sería el Pacífico, es decir, el entorno inmediato a China. China juega en casa. No necesita proyectar poder a miles de kilómetros a través del océano. Ya está allí. La ventaja china. Bueno, pues China ha estado analizando, ¿no? Esto es lo que se percibe, que China ha estado analizando en tiempo real cada sistema norteamericano, cada táctica y cada vulnerabilidad expuesta en el conflicto de Irán. En muchos casos, Estados Unidos se enfrenta a armas que China ayudó a desarrollar. Pekín conoce el rendimiento militar norteamericano. Washington aún desconoce las capacidades reales de China. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos era muy cuidadoso al elegir dónde intervenir militarmente. Antes de cada acción había una pregunta obligada. ¿Cómo reaccionarán los soviéticos? Eso imponía límites y obligaba cierta prudencia estratégica. Pero tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, como pasa el tiempo, ese freno como que desapareció. Estados Unidos pudo intervenir en Irak, Yugoslavia, Libia y Afganistán sin tener la respuesta directa de otra superpotencia. Ese vacío estratégico es precisamente lo que llevó a Washington a atacar Irán. No había presencia militar china en el territorio iraní, ni tropas que sirvieran como disuasión directa. Desde esta perspectiva, la operación parecía de bajo riesgo. China protestaría diplomáticamente, pediría un alto el fuego en el Consejo de Seguridad de la ONU, como ha hecho, pero no intervendría militarmente. Y en apariencia, eso es lo que está ocurriendo. China no ha enviado tropas ni ha declarado la guerra de forma oficial. Oficialmente mantiene su posición neutral. Pero lo que sucede bajo la superficie es completamente distinto. Y es probablemente lo más importante de todo este análisis. China está participando en la guerra. China está participando en la guerra.
solo que de una forma que Estados Unidos, pues como que no anticipó, un error de cálculo nos dicen, y que no puede responder directamente sin escalar a un conflicto de escala mayor. Satélites chinos permiten a Irán rastrear posiciones militares norteamericanas. Sistemas de radar chinos han potenciado las capacidades de guerra electrónica iraní. Componentes de misiles llegan a través de terceros países. Empresas chinas de inteligencia geoespacial han seguido movimientos de fuerzas norteamericanas y vendido esos datos a aliados de Irán. El sistema de Beidou, el GPS chino, está guiando los ataques de precisión en la región. Y ahí está la trampa, en su expresión más acabada. Irán arrastra a Estados Unidos a un conflicto, China lo apoya desde la sombra y Washington no puede detenerlo sin arriesgar una guerra directa entre potencias nucleares. En términos de teoría y análisis estructural, la posición de Estados Unidos en este conflicto presenta características propias de lo que los estrategas denominan sobreextensión estratégica, una situación en la que una potencia es arrastrada en demasiadas direcciones simultáneamente y pierde la capacidad de concentrar sus recursos de forma eficiente. En el momento del análisis, América está operando en múltiples frentes concurrentes. Bombardeando Irán, gestionando la entrada de Yemen en el conflicto, observando cómo fuerzas de resistencia en Irak atacan bases norteamericanas, intentando evitar el colapso de los mercados energéticos globales, por no hablar de Ucrania. Ahora se desafía a Cuba, que si queremos Groenlandia. Lidiando con una, digamos, oposición política interna relevante. La cuestión interna, esto es importante, y tan solo un 40% de los ciudadanos, ha bajado a un 30%, de los ciudadanos estadounidenses que apoya esta guerra. Pero bueno, esto no importa. Y gestionando simultáneamente la posible confrontación con China en el Pacífico. Cada uno de estos problemas por separado podría ser manejable. Juntos configuran una trampa de dispersión de recursos que históricamente ha precedido a grandes retrocesos estratégicos. La historia ofrece un paralelismo esclarecedor. Por ejemplo, al término de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico salió formalmente victorioso. Sin embargo, el coste de la guerra fue tan elevado, económico, militar y político, que en apenas 2 décadas el imperio se desintegró. India se independizó. África se descolonizó y el control británico en Oriente Medio desapareció. Ganaron la guerra, eso sí, pero perdieron el imperio. Estados Unidos hoy se encuentra en una posición análoga. Puede ganar batallas en Irán, destruir infraestructura militar o incluso reabrir temporalmente el estrecho de Hormuz. Pero el coste de hacerlo en recursos financieros, misiles interceptores consumidos, capital político y credibilidad global, está erosionando la base de su poder. Mientras tanto, China observa desde Pekín con paciencia estratégica. Cada dólar que Estados Unidos gasta en Irán es un dólar que no puede destinar al Pacífico. Paciencia. Cada misil interceptor usado contra drones iraníes, pues es un misil menos disponible para la disuasión en Taiwán. Para hacernos idea, para el desarrollo de los misiles Patriots necesitamos pues un listado de 10 materias primas raras que Estados Unidos no dispone y que los chinos procesan. Cada general enfocado en Oriente Medio es uno menos concentrado en el mar de la China meridional. Los estrategas llaman a esto una estrategia de imposición de costes. Voy a volver a repetir.
Los estrategas llaman a esto una estrategia de imposición de costes. No se necesita derrotar directamente al enemigo, solo obligarlo a gastar sus recursos en el lugar y el momento equivocados. Irán impone costes en Oriente Medio y China se beneficia en el Pacífico. La pregunta merece una respuesta, pues matizada como mínimo. No se está hablando necesariamente de una guerra directa entre China y Estados Unidos, con misiles o tropas enfrentándose de forma abierta. Aunque esa eventualidad no puede descartarse. Lo que se describe con el concepto de Tercera Guerra Mundial es algo de naturaleza estructural. Una confrontación global entre dos grandes potencias que redefine por completo el orden internacional. Un conflicto que involucra múltiples países, múltiples regiones y múltiples sistemas económicos. Conflicto que, cuando termina, deja un mundo radicalmente distinto al anterior. La guerra en Irán no trata realmente de Irán. Irán es el campo de batalla, efectivamente. El conflicto real es entre dos visiones incompatibles de cómo organizar el mundo. Por un lado, la visión estadounidense, dominio del dólar, instituciones financieras occidentales, bases militares controlando puntos clave del comercio global y el sistema del petrodólar sosteniendo la economía americana. Por otro lado, la visión china. Bueno, pues un mundo multipolar, la iniciativa de la Franja y la Ruta, corredores comerciales norte-sur, el yuan ganando espacio en las transacciones energéticas y una red de infraestructuras conectadas Eurasia, África y el Océano Índico. Estas son las dos cosmovisiones que colapsan. Estas dos visiones no pueden coexistir indefinidamente, o unos o los otros. Una de ellas terminará imponiéndose. Y el conflicto en Irán representa el primer choque directo importante entre ambos modelos. El tablero de actores globales, importante. Lo que convierte, este conflicto en algo, pues próximo a una guerra mundial, es la posición del resto de potencias. Rusia está en la práctica del lado de Irán, aportando energía, respaldo diplomático en el Consejo de Seguridad de la ONU y beneficiándose de que Estados Unidos desvíe su atención de Ucrania y Europa del Este. India intenta mantener una posición neutral, pero sigue comprando petróleo iraní a través de canales indirectos y participa en corredores comerciales que conectan con Rusia, Irán y puertos indios. Europa sigue a Estados Unidos, pero con dudas crecientes. Está preocupada Europa por su seguridad energética y su estabilidad económica. Turquía se encuentra en una posición especialmente compleja. Es miembro de la OTAN, pero tiene intereses propios en Oriente Medio, que no siempre coinciden con Washington. No es una guerra simple entre dos bandos. Es una reorganización sistémica de todo el orden global. Así es como se ve la Tercera Guerra Mundial en el siglo XXI. No como trincheras, frentes y declaraciones formales de guerra, sino como una guerra económica, guerras por poder interpuestos, transferencia de tecnología, interrupciones energéticas, comunicaciones, fragmentación del sistema financiero y un colapso progresivo de las instituciones que sostuvieron el orden posterior a 1989.
1945. Y la ONU es un ejemplo. Lo que Irán comprendió y que Estados Unidos no ve a tiempo es que la verdadera guerra no se libra en el campo de batalla, sino dentro del sistema económico global. En este sistema, el estrecho de Hormuz es el arma económica más poderosa, más que cualquier misil. El estrecho de Hormuz es un paso marítimo de apenas 33 kilómetros en el punto más estrecho. Por allí transita alrededor de un 20% del petróleo mundial. Los 5,4 millones de barriles diarios destinados a China, además del suministro energético de Europa. El combustible industrial de Japón o Corea del Sur y la base manufacturera de Corea del Sur. Todo fluye por ese punto extremadamente estrecho y Irán controla una de sus orillas, compartida con Omán. Irán dispone de bases militares, capacidad de fabricación de drones y activos navales desplegados en el Golfo. Lo más importante, puede operar desde instalaciones subterráneas en su propio territorio. Incluso dentro de montañas que han resistido semanas de bombardeo estadounidense, sin que sean neutralizados desde el exterior. Al amenazar el estrecho de Hormuz, Irán no solo desafió la operación militar de Estados Unidos, amenazó directamente la estabilidad de toda la economía global. Y pagamos las consecuencias. Y con eso logró algo de enorme valor estratégico. Obligó a todas las grandes potencias, China, Rusia, India y Europa, a involucrarse de forma directa o indirecta y a observar cómo vamos a terminar el conflicto. Estados Unidos no solo lucha contra Irán, tiene que gestionar simultáneamente las reacciones de todos los demás actores globales. China apoya indirectamente. Rusia ofrece cobertura diplomática. India compra petróleo con descuento en silencio. Europa está dividida y nerviosa. Cada actor tiene intereses distintos y las líneas rojas diferentes. Y Washington debe equilibrarlo todo mientras intenta ganar una campaña militar. En la práctica es una tarea imposible. El análisis final de este artículo, nos vamos a atrever a barajar una serie de predicciones, un total de 3. Pues no como profecías, sino como lectura estructural basada en el conocimiento y en los patrones históricos documentados. La primera predicción: la retirada estratégica de Estados Unidos. Estados Unidos terminará, viéndose obligado a aceptar una salida de esta guerra que parecerá un acuerdo negociado, pero que en realidad constituirá una retirada estratégica. El coste político y económico se volverá insostenible en un horizonte de unos 2 años, y lo saben. Los misiles interceptores se agotan, el apoyo político disminuye, los costos se incrementan y el impacto en el precio del petróleo se convierte en un problema directo para los ciudadanos y votantes, y protestan. Segunda predicción: China emerge florecida y fortalecida. China saldrá fortalecida de este conflicto. No porque haya combatido directamente, sino porque permitió que otros lucharan mientras consolidaba su posición. China integra a Irán dentro de su red económica de la Franja y la Ruta. Ganará influencia sobre infraestructuras digitales en Oriente Medio, inteligencia artificial, vigilancia, redes 5G, y se convertirá en el principal mediador económico de la región, sin disparar un solo proyectil. Y la tercera predicción: el debilitamiento permanente del sistema del dólar.
El sistema financiero global basado en el dólar se debilitará de forma estructural y permanente. Los países del Golfo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, comprobarán que depender de la protección estadounidense implica riesgos directos para su seguridad energética e infraestructuras. Comenzarán a preguntarse si esa protección sigue valiendo la pena. Cada vez más, la respuesta será negativa. Y a medida que diversifiquen hacia China y otros actores no occidentales, la base del dominio del dólar empezará a erosionarse de forma acelerada e irreversible. Bueno, hasta aquí el sermón. La bifurcación que se ha cerrado, a modo de conclusión. En resumen, lo que ha hecho Irán no es simplemente una acción militar. Ha acelerado una reconfiguración completa del orden mundial. Ha empujado hacia adelante un enfrentamiento entre hegemonías estadounidenses y la ambición china que, probablemente, iba a ocurrir de todos modos. Pero más tarde, Irán lo ha traído al presente. Y Estados Unidos, al entrar en este conflicto sin una estrategia clara, aparentemente, sin suficiente capacidad industrial de reposición y con un apoyo político limitado, ha caído directamente en la trampa. La bifurcación del tablero de ajedrez se ha cerrado. Washington no puede proteger ambas plazas al mismo tiempo. Su posición en Oriente Medio y su contención de China en el Pacífico no tiene los recursos, ni el tiempo, ni la claridad estratégica para hacerlo. En términos estructurales, no necesariamente en el campo de batalla, Estados Unidos terminará perdiendo esta guerra en el orden global, en el sistema financiero y en el equilibrio de poder del siglo XXI. Esta no es una predicción absoluta. Es un análisis basado en fuerzas estructurales documentadas. La historia no es perfecta ni predecible, pero entender estas dinámicas permite observar el mundo, con mucha más claridad que la narrativa habitual de los medios de comunicación, que siguen interpretando este conflicto como un asunto bilateral entre dos países. Y no lo es, y nunca lo fue. Os agradezco y mucho la atención y la interacción. Esta es nuestra crónica de hoy, que tenéis publicada y compartida en nuestro perfil en Patreon. Y aprovecháis para apoyar nuestra iniciativa. Generamos una copia de seguridad que solemos publicar en nuestro perfil en YouTube y aquí también en TikTok. Te voy a agradecer, una gratificación, un me gusta o un no me gusta, que te inscribas al canal, no cuesta nada. Y si activas la campana recibes notificaciones. Además, tienes la opción, ¿no?, de poder contribuir a alimentar esta mesa con un pequeño donativo a través de nuestra cuenta en PayPal, mvmetaverso@gmail.com. Y te puedes inscribir a nuestro grupo en Telegram, que acto seguido te voy a adjuntar el enlace. Lo acabamos de abrir, somos pocos, pero bien avenidos. Con vuestro permiso voy a abrir un documento que tengo aquí, el enlace de Instagram, comparto y fijamos en el espacio del chat si tenéis alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia. Compartimos y anclamos. Anclamos comentario. Perfecto. Grupo abierto, gratuito, en donde tú tienes acceso a todo nuestro trabajo que publicamos a tiempo real. Y por mi parte, simplemente desearos una muy buena jornada y toda la luz del mundo.